Tenemos una introducción y acerca de los datos, su levantamiento, el principio de la generación, algo acerca de la validación, un poco más del análisis y aplicación. Nos interesa sobremanera los datos porque son la alimentación de toda la investigación científica, de manera tal que pueden ser aceptadas o rechazadas las conclusiones en base a el uso adecuado o inadecuado de los datos. Hoy yo quiero introducir el principio de los sensores remotos. 90% de los datos que se producen con los sensores remotos pueden ser representados como imágenes, aunque internamente tengamos muchísimo más datos que despliegues visuales. Utilizamos estos datos para representar variables ambientales y su distribución en el espacio geográfico. Así, su representación cartográfica se realiza de manera más fluida. Actualmente ya no es suficiente con representar un estado de la variable ambiental o del fenómeno ambiental bajo estudio, de manera que también se necesita representar el tiempo y podemos tener entonces series de tiempo para toda la representación espacial continua de nuestras variables ambientales. Cuando añadimos cantidad de datos, también se incrementa el costo de la investigación. Así entonces nos toca considerar hasta qué punto necesitamos añadir datos espaciales e imágenes y con cuál detalle nos interesa. En esta parte vamos a detallar los datos que se obtienen in situ, los obtenidos por sensores remotos y su frecuencia. In situ nos referimos entonces a los datos que necesitamos tomar tocando el objeto que estamos estudiando. Debemos estar en contacto con el objeto o fenómeno para poder levantar esos datos. Este es el caso, por ejemplo, de la salinidad del agua, en donde debemos extraer una muestra del agua de alguna forma para poder medir esa variable y obtendríamos un registro de un sitio. Nuestro estudio de salinidad se pudiera distribuir por todo el mundo y necesitaríamos una cantidad de infraestructura bastante grande para obtener esos datos. Cuando hablamos de sensores remotos, entonces nos referimos a aquellos dispositivos que son capaces de tomar los datos sin necesidad de tocar el objeto o el fenómeno que estamos estudiando. Pudiera ser en persona el investigador o usando alguna plataforma, como en este caso un camión que tiene un brazo plegable, o pudiera ser un dron o alguna otra plataforma aérea, pudiera ser algún jet o alguna plataforma espacial. Cualquiera de estas plataformas puede ser útil para instalar un sensor en lo que hagamos la medida de la variable que estemos estudiando. Todo este diagrama entonces se aplica para sensores remotos.
La frecuencia entonces nos indica esa medida que estamos haciendo la vamos a repetir en el tiempo. Pudiera ser en una misma estación o en varias estaciones del año que repetimos las mediciones. Cuando la plataforma es satelital se cumple una geometría de vuelo de la plataforma y una repetición que asegura que a la misma hora local se va a obtener el registro de la lectura satelital. Seguimos entonces ilustrando el principio de la toma de datos con sensores remotos en un esquema general y veremos algunos de los tipos que existen sin detallar mucho su funcionamiento. Aquí tenemos un esquema general de un sistema típico de percepción remota en el cual existe una fuente de energía, en este caso representada por el sol. Esa energía llega a los objetos del terreno y de alguna manera interactúa con ellos y parte de esa energía es reflejada o emitida hacia el espacio en donde se encuentra nuestra plataforma con el sensor remoto que captura parte de esa energía y es convertida en forma de datos digitales o imágenes. Luego, comparando con datos de referencia, se hace una interpretación y análisis de esos datos para llegar a productos que pudieran ser en registros digitales o tablas o mapas. Esos productos son los que al final llegan al usuario final, que será el que tomará la decisión acerca de la variable o fenómeno que esté bajo estudio.
Aquí entonces quería introducir el principio de las bandas espectrales. Las bandas entonces se generan cuando en un punto se concentra la energía que es captada de alguna manera por el sensor, viene del terreno y atraviesa un sistema óptico que separa en diferentes canales. Estos canales son los conocidos como bandas. A través de la electrónica, cada banda se almacena en algún dispositivo. Los inicios de los sensores remotos se ilustran aquí cuando en la Primera Guerra Mundial se usaron los pichones de la Bavaria, en los que le adaptaron una cámara fotográfica con un mecanismo de relojería y unas correas a los pichones que usaban para el correo. En su vuelo, el pichón va tomando imágenes, la cámara que va a estar en el pecho del pichón toma las imágenes y aquí se puede ver incluso las alitas del pichón mientras se tomó esta imagen de algún lugar de la Bavaria. En este momento contamos con dispositivos óptico-electrónicos de muy variada calidad. Todos esos dispositivos pueden ser ubicados en cualquiera de las plataformas que mencionamos ahora, donde se hace más útil o más palpable para estudios globales son las plataformas satelitales. Luego están los sensores electrónicos activos, a diferencia de los anteriores que son mencionados como pasivos. Los activos producen la energía con la que están generando los datos. Y en este caso, ilustrando el RadarSat 2 de Canadá, tiene toda esta variedad de productos solamente ese sensor. Así podemos imaginarnos si cada sensor tiene su abanico de productos posibles, entonces para nuestra área de estudio también podemos conseguir alguno de los productos que pudieran ser útil dependiendo del sensor que seleccionemos. Pasamos entonces a mencionar algo de la validación de datos de sensores remotos. El problema de la validación es que generalmente necesitamos rellenar algunos datos que no podemos conseguir. Se requiere una estrategia para resolver el problema de datos faltantes, como es el caso aquí las sombras que pudieran ser por la topografía o por elementos que en este caso son nubes que a su vez también están ocultando elementos del terreno. Y si nosotros estamos interesados en estudiar cobertura del suelo, tanto las sombras como las nubes nos van a afectar las mediciones. Otro de los elementos de la validación corresponde a los valores que está obteniendo el sensor en cada punto. Esos ya no son preocupación para la comunidad científica porque las agencias espaciales generalmente se encargan de producir cada uno de los datos de
sus sensores ya validados, de manera tal que la validación que nos queda a nosotros pendiente corresponde a los datos faltantes. También nos toca hacer una correspondencia entre fuentes. Si tomamos diferentes tipos de sensores remotos, en la imagen anterior podíamos ver a cierta escala nuestra área de estudio, pero puede ser que otro sensor remoto nos dé otra escala y nos esté representando también la misma región que antes. Entonces a nosotros nos toca resolver la correspondencia entre la fuente de una escala y de otra escala de los datos que estemos usando en nuestro análisis. En la fase de validación yo ubico el uso de los supuestos teóricos. Uno de los problemas que tenemos es que si tomamos un análisis y aplicamos un test, se asume que los datos se comportan de forma normal en la mayoría de los tests que se encuentran ya programados en el software. Y algunas de las variables que usamos para estudiar con imágenes no tiene representación normal. Entonces deberíamos pasar a otro tipo de análisis o usar otro tipo de software que nos permita estudiar el fenómeno considerando ese supuesto teórico de no normalidad. Lo mismo puede ocurrir con la isotropía, la homoscedasticidad u otros de los supuestos teóricos que estén inmersos en los análisis que vayamos a ejecutar y en los tests que vayamos a aplicarle a nuestros datos. Así en los datos están sujetos a diferentes tipos de análisis que vamos a ilustrar en este momento. El primer análisis que quiero mostrar es el visual. Es el natural que le ocurre al ser humano, en donde, por ejemplo, en este caso estamos viendo una región desde una zona muy elevada, parece ser que de una plataforma aérea, y podemos ver que esto parece un estadio, tiene su área central y sus alrededores con una zona poblada y alguna que otra vegetación. Si pasamos a la siguiente imagen, podemos ver que cambió los brillos de los objetos que se muestran. Y yo quería que nos concentráramos un poco en la parte central del estadio y el frente o la parte que parece estar rodeándole, como los árboles ahora se ven brillantes y antes, si regreso, lo veríamos oscuros. Y se veía oscuro esta parte que pareciera ser de grama y también dentro del estadio, pero aquí cambió.
Seguimos en el mismo sitio, pero esta vez lo vemos a color verdadero en la sección A de la izquierda de esta imagen. Podemos ver que existe la zona verde que parece de grama, el bosque y las casas. Así también dentro del estadio pareciera haber una cobertura verde, pero cuando vamos a la imagen B, vemos que cambió, lo que estaba verde ahora es rojo, incluyendo los árboles, pero dentro del estadio no se puso rojo. Esta es la diferencia que existe entre vegetación y no vegetación. Es decir, que nuestro estadio tenía una cancha con grama artificial. Así, este análisis visual por interpretación de qué es lo que estamos viendo y qué es lo que existe en el terreno se puede aplicar a muchísimas imágenes, a muchísimos sectores y resolver preguntas de investigación de manera rápida cuando son sencillas. El problema que tiene esta interpretación es que depende de la el cansancio que pudiera tener el intérprete, y esto se puede repetir cierta cantidad de veces durante cierto tiempo y luego deberíamos tomar descansos o aplicar algún otro reemplazo del intérprete para que se continúe la investigación en el tiempo. Al contrario de la interpretación visual, tenemos la clasificación, que es el uso de los datos numéricos que vienen dentro de la imagen y nosotros apreciamos como niveles de grises, y pudiera ser por métodos no supervisados, clasificación semisupervisada o clasificación supervisada. Estos diferentes métodos nos van a dar diferentes tipos de productos partiendo de los mismos datos, como es el caso ilustrado aquí por este autor, en donde nos está mostrando tres productos diferentes que vienen de los mismos datos, pero se aplicaron tres diferentes esquemas de clasificación. Así entonces conseguimos los algoritmos. En los algoritmos, que tenemos aquí algunos de ellos ilustrados, lo que tratamos de hacer es la representación de los objetos del terreno que fue capturada por los sensores remotos en diferentes bandas espectrales, aquellas bandas que señalábamos aquí en este diagrama, nos da entonces un tipo de clasificación de lo que teníamos en el terreno pasando por esas imágenes, y esa clasificación entonces responde a lo que estaba obtenido dentro de los valores numéricos de las diferentes bandas. Así se pueden diseñar algoritmos para pasar de los números digitales registrados a la clasificación de lo que existe en el terreno. Ese esquema de la clasificación anterior estaba diseñado como ilustrado aquí para dos bandas, en este caso la del rojo y la del infrarrojo. En la siguiente diapositiva podemos ver que eso se puede extrapolar a tres bandas. Ya no es rojo e infrarrojo solamente, sino que también incluye el verde, o pudiera incluir más bandas, dependiendo de nuestro sensor. Y cada banda tiene su representación de la cobertura que tenemos en el terreno. Otro de los análisis que está disponible es el de segmentación, también conocido como clasificación orientada a objeto, en donde podemos tener delineación de los objetos que existen en el terreno de manera gruesa o más fina, dependiendo de la configuración que diseñe el analista. Yo ilustré aquí solo unos pocos ejemplos de algoritmos de clasificación, pero existen más de 100 algoritmos que se pueden adaptar para clasificación de imágenes. Y ahora existe también
nuevos esquemas de cálculo computacional que permiten la aplicación de técnicas de aprendizaje de máquinas. Y así de un algoritmo se puede repetir muchísimas veces y obtener no solo un error de estimación, sino múltiples errores. Esa nube de errores ya nos da una estimación mucho más acertada de la probabilidad de acierto que tengamos en la clasificación final. Aquí llegamos a la parte de la aplicación de estos productos. Considerando la escala, la aplicación pudiera ser de carácter global, nacional, regional o local. En este ejemplo estoy mostrando un artículo de neurología en donde hacen un análisis global y están señalando en la parte de abajo varias regiones en donde están considerando varios países a la vez para el problema de salud que están presentando. Así, nosotros en el área ambiental nos concentramos en los datos que tienen alcance o ámbito de la atmósfera, el océano o la tierra. Para casos atmosféricos, uno de los ejemplos que podemos mencionar es la aplicación de predicción del clima. De hecho, también existe registro histórico de las variables climáticas. Así entonces se alimentan modelos de predicción de clima, tanto para el presente, el futuro, como del pasado, predicciones de lo que pudo haber ocurrido antes. En este caso, este es un sitio web muy recomendable en donde nos presenta gráficamente las variables y nosotros podemos seleccionar incluso la fecha actual, pasada o futura. Y dentro del mapa mundi nosotros también podemos cambiar la escala y aumentar hasta cierto nivel. Igualmente, ellos hacen presentación de datos oceánicos como los atmosféricos. Con el ejemplo de los datos que se usan para evaluar condiciones de tierra, yo he sido tutor de algunos de ellos y en este caso estoy mostrando la corrección del efecto de sombreado topográfico en imágenes satelitales. La característica que tiene es que estas imágenes fueron producidas por un sensor remoto venezolano y no existía registro o reporte de cómo se comportaba o cómo se pudiera corregir el problema del sombreado topográfico que no ocultaba algunas de las superficies del terreno. Este fue un trabajo de maestría que realizó David Juncor. En este otro fue un trabajo de ingeniera forestal que desarrolló Leivis Ramírez, en donde levantó una base de datos espacial para el inventario integral de fuentes de agua superficiales. En este estudio entonces se modeló la hidrología de una región de los Andes y ella levantó todos los cauces que existían y las fuentes de agua posibles para el surtido de agua de la ciudad de Mérida. Aquí tenemos mi tesis de doctorado en donde yo presenté un método para la detección de tipos de cobertura forestal. En esa tesis también incluí varios algoritmos e incluso se exploraron técnicas de aprendizaje de máquinas que aumentaron la probabilidad de acierto tomando variables del inventario forestal en una región de la Bavaria. Con respecto al software de aplicación, tenemos una lista casi interminable, pero
yo quería concentrar la atención en estos pocos que están en esta tabla, señalando con detalle el SAGA, por sus siglas, de Sistema Automatizado para Análisis Geocientífico. Tiene muchísimas capacidades, son más de 300 módulos de análisis geoespacial que pudieran ser útiles para uno u otros fines. El QGIS, que es un integrador de varias eh, herramientas de análisis espacial, envuelve o puede usar algoritmos del SAGA como de GRASS y de otras librerías, y resulta bastante aceptable. Igual que el anterior, el QGIS también es de código abierto y de libre copia. Así también el GRASS que acabo de mencionar es otro de los sistemas que está renovando su página. Es el más antiguo de los sistemas de información geográfica y prácticamente todos los algoritmos han sido programados en este sistema, todos los algoritmos clásicos. Del lado comercial, entonces existen tres licencias que resaltan. La primera es ArcGIS, que es un estándar prácticamente en el mercado de análisis de imagen y generación de bases de datos espaciales. También existe el ERDAS Imaging, que se usa para procesamiento fino de imágenes satelitales. Y recientemente la Trimble adquirió eCognition para análisis orientado a objetos o segmentación de imágenes. Estos tres, ambos fueron usados en mi tesis doctoral y fueron excelentes los resultados. Aunque los algoritmos que yo usé también se pueden implementar en software libre. Ahora también tenemos el software para análisis estadístico, prácticamente es un lenguaje de programación, el R, ya es un estándar prácticamente a nivel científico el uso de este lenguaje para implementar los análisis, desarrollar o aplicar los tests y llegar a conclusiones. Cuando se tienen los resultados de los análisis espaciales estadísticos, viene la presentación y está surgiendo actualmente el Leaflet como una librería de JavaScript que se ha venido extendiendo hacia otros lenguajes como el Python y así también el Plotly, otro de las librerías para despliegues gráficos muy útiles que estas librerías nos resumen una cantidad de código que ya no es necesario programar. Luego pudiéramos hacer una lista interminable de lecturas y cursos acerca de estos temas, pero yo quería seleccionar la lectura presentada por Microimages. Este sistema es otro sistema de información geográfico con capacidades raster y vector, pero tiene una documentación bastante extensiva. Aquí se ve algún listado de los temas que cubre y fue desarrollado por un profesor de Sistemas de Información Geográfica en Nebraska y él organizó el aprendizaje de estos temas de manera natural o más expedita que en muchos otros sistemas populares. De hecho, toda la literatura de este sistema de información gráfica es libre de copia. Y entonces nosotros podemos usar los principios que ellos muestran allá sin necesidad de instalar el paquete, que es comercial también. En esta lectura, por ejemplo, el tema de el despliegue de datos geoespaciales, o sea, mirar cómo se aprecian las imágenes satelitales. El
sistema lo va llevando uno paso a paso y es bastante sencillo entender esta lectura, incluso para los que no dominamos el inglés como lengua nativa. Luego de los cursos, uno hace un rastreo de la palabra clave GIS Cursos y sale en una de las entradas un listado de más de 50 cursos actualizados al 2020, y entre ellos los primeros que aparecen son de Esri, pero también existen otras fuentes de cursos. Casi todos estos que están por este listado son gratuitos. Luego, cuando queremos accesar a datos satelitales, las principales fuentes de datos accesibles que yo considero son las agencias espaciales internacionales. Así, la NASA de Estados Unidos tiene una librería de rastreo de imágenes, la librería GIPS, que está inmersa dentro del Worldview, una página web que está ilustrada aquí hacia la parte de arriba, en donde ya está mostrando que tiene aplicaciones de atmósfera, tierra y océano. También el USGS, la agencia estadounidense, tiene el portal Earth Explorer. Las dos páginas estas que acabo de mencionar tienen concentrado una gran cantidad de productos de imágenes de satélite en donde ya existe validación hasta cierto nivel, y los niveles de validación o de los productos que se generaron los podemos nosotros controlar antes de descargar. Cuando pedimos detalle muy fino o validación muy alta, normalmente exigen algún cobro, pero para los principales niveles de producción estos productos son gratuitos. La Agencia Espacial Europea, por sus siglas ESA, tiene la constelación Sentinel. Igual que las de la NASA, esta constelación se encarga de generar datos de sensores remotos para tanto atmósfera como tierra u océano. Todos los datos de la constelación Sentinel son de acceso público. Nada más requiere inscripción del usuario y rastrear los datos. Este sistema Sentinel se vino lanzando desde el 2015 y todavía siguen haciendo lanzamientos de plataformas satelitales y sensores remotos bajo este esquema. La comunidad científica está empezando a generar cantidad de productos a partir de los datos de Sentinel. La última agencia espacial que quería mencionar es el DLR alemán, que sus siglas significan lo mismo que NASA, pero esta vez en alemán. Y también, a pesar de que ellos se comportan como una empresa privada, están generando algunos de los productos de forma gratuita y de acceso público. Por último, quería señalar las referencias de la literatura, los libros textos que todos deberíamos leer cuando queremos usar algo de estos principios de sensores remotos. Está Gomarasca con las bases de geomática. Está el libro de Aronoff, sensores remotos para los administradores del sistema de información geográfico. Está el de Lillesand y Kiefer sobre sensores remotos e interpretación de imágenes, y la introducción a los sensores remotos en su quinta edición de James Campbell. Con estas 4 lecturas tendríamos un panorama bastante amplio de lo que podemos hacer con los sensores remotos y del tipo de datos que podemos usar. Quiero agradecerle entonces a la Universidad Católica del Maule, a la Facultad de Ciencias Básicas, al doctorado en modelamiento matemático aplicado y al grupo de el seminario de estudiantes, a todos ustedes por haberme invitado a participar en este prestigioso seminario. Muchísimas gracias.